Y recuerdo que en el 2017 tengo una reunión con Carlos, hablamos sobre temas de gobernanza y luego de ello, cuando ya yo estoy lista para irme, Carlos me dice, oye, espérate un momentito, no te vayas todavía. ¿Puedes explicarme este tema de mujeres? Y me le quedo mirando a Carlos y le digo, ¿tú realmente quieres saber? Me dice, por supuesto. Le digo, sí, o sea, hay esta percepción de que el liderazgo en nuestras organizaciones es masculino, es esto, lo otro, las barreras, papá. Me dice, no, yo quiero ver eso, quiero verlo ya. Los cargos que ocupa Selma van mucho más allá de una declaración de principios. Ella lidera la implementación de iniciativas concretas para formar y fomentar una cultura corporativa más equitativa, reconociendo el valor que tiene la diversidad como motor de la innovación y resiliencia. Lo viene haciendo sostenidamente desde hace varios años y en una de las corporaciones más importantes de nuestro país. Tenerla en The On Plus Podcast es en realidad un lujo. Estoy segura que Daniel está en exactamente la misma línea que yo. Estamos muy contentos de poder tener este espacio de conversación amplio, transparente y necesario. Hola, mi nombre es María Cristina Alba, socia de CMS Perú. Y yo soy Daniel Rodríguez, socio de CMS Colombia. Este es el segundo episodio de The On Plus Podcast, un espacio en el que conversaremos con líderes empresariales, expertos y representantes de distintas organizaciones comprometidas con construir culturas corporativas más diversas, humanas e inclusivas en América Latina. Hoy vamos a conversar con Selma Acosta Rubio, vicepresidenta de Asuntos Corporativos y Legales en Interbank, vicepresidenta de Sostenibilidad en IFS y vicepresidenta de Diversidad, Equidad e Inclusión en Intercorp. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es The On Plus Podcast. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias. Me encanta estar acá, súper animada. No podía pensar estar en un mejor lugar un miércoles nublado, mojado, limeño. Selma, vamos a empezar probablemente con lo que es la pregunta más personal de este espacio. ¿En qué momento te diste cuenta que había trabajo por hacer? ¿Hubo algún hecho concreto? Sí, mira, hay un momento que puede ser marzo, abril del 2007, cuando yo comencé a trabajar en el banco Interbank. Yo tenía una curva de aprendizaje muy grande porque yo venía de haber trabajado en Nueva York, en un estudio de abogados, en Londres, en otro estudio de abogados, pero yo nunca había trabajado en un banco. Y yo entro directamente a liderar la gerencia legal, todo lo que eran servicios legales y secretaría del directorio del banco, y como miembro del comité de gerencia. Entonces, todos los miércoles nosotros teníamos una reunión que comenzaba a las 8:30 y duraba más o menos hasta mediodía. El gerente general con todos sus reportes directos para ponernos al día, cómo venían los resultados, iniciativas, en fin. Entonces, ¿qué ocurría? Que yo llegaba muy tempranito por esta curva de aprendizaje que tenía y pasaba justo enfrente de la sala del comité de gerencia para llegar a mi oficina. Y me daba cuenta que había una reunión previa que comenzaba a las 7:30 y terminaba a las 8:20, 8:25 y luego seguía la otra reunión. Y en esa reunión estaba el gerente general con todos los miembros del comité de gerencia. Entonces, claro, yo dije, qué raro que yo no estoy invitada a esa reunión, siendo que yo soy parte del comité de gerencia, pero bueno, debe ser que soy nueva, quién sabe qué estarán mirando. Y así ocurrió, ¿no? La primera semana, la segunda semana, la tercera semana, y ya después me empecé a poner un poquito noica y dije, qué raro. Entonces decidí preguntarle a quien era mi jefe en aquel momento, Jorge Flores, que en paz descanse, que era el gerente general. Le digo, oye, Jorge, una pregunta, yo veo que hay una reunión previa que comienza a las 7:30 y termina como a las 8 y pico, justo antes. Están todos y yo no estoy. ¿Yo debería estar en esa reunión? Y Jorge, que era un hombre así corpulento, altote, grandote, me dice, la verdad que sí. Yo le digo, pero escúchame, pero nadie me ha convocado, o sea. Entonces me dice, mira, en verdad sí, lo que pasa es que me da pena pedirte que vengas tan temprano teniendo un hijo pequeño. Claro. En aquella época Lucas tenía 2 años y medio. Entonces Jorge, en su cabeza, con su constructo social y con una intención así de buena gente, le pareció mejor que Selma, ¿no?, se quedara durante ese horario en su casa con su hijo pequeño y llegara un poquito más tarde a la oficina y no hacerla que llegara más temprano. Entonces, claro, yo me le quedo mirando y le digo, oye, gracias por la deferencia, pero en verdad yo voy a venir a la reunión porque... no, sí, perfecto y tal. Entonces, claro, y me quedé pensando y dije, pucha, primero me pareció gentil de su parte, pero después dije, en realidad no le tocaba tomar esa decisión. Es más, de hecho, si yo me hubiese llamado Selmo, si yo fuese Selmo, ¿no?, definitivamente a las 7:30 hubiera estado en la reunión. No hubiera pensado, Selmo se tenía que quedar con su hijo de 2 años y medio. Entonces ahí
después agarré y me entró un poco como de indignación. Y dije, pucha, nunca nadie ha tomado una decisión por mí. Pero después hice otro doble clic y dije, oye, pero de repente sí yo no me he dado cuenta, ¿no? Porque a veces las cosas ocurren y uno no se da cuenta. Y ahí empecé a pensar y me di cuenta que en realidad yo nunca había trabajado con mujeres. O sea, en Nueva York, de hecho, inclusive en mis prácticas, me remonto a mis prácticas en Venezuela. Yo practiqué durante 4 años en un estudio y yo era la única practicante la única practicante mujer. Todos los demás eran hombres. De hecho, en algún momento me piden ir a tribunales y me decían, a pesar de que eres mujer, pero tú eres como un hombre. Entonces, y yo, sí, yo soy como un hombre, qué chévere. Y luego trabajé en Nueva York y trabajé en un equipo liderado por un abogado que se llama Peter Mortimer, y eran todos hombres. Y luego cuando me fui a Clifford Chance en Londres también, trabajé con puros hombres. Y mientras me fui desarrollando mi carrera, nunca tuve una par mujer, nunca tuve una jefa mujer, y nunca tuve un reporte mujer. Y es recién en Interbank, sentada en el comité de gerencia de Interbank, donde me encuentro con una mujer, que en aquel momento era Susana Llosa, la gerenta de recursos humanos, ¿no? Entonces, a mí todo eso, yo dije, qué exótico, wow. Bueno, claro, debe ser que yo soy yo soy una genia, debe ser que las otras mujeres no son tan inteligentes y tan capaces como yo, pero dije, pero ¿será eso? No, yo creo que eso no debe ser tampoco. Entonces, la otra reflexión mía era, bueno, debe ser por mi circunstancia, por de donde yo vengo, ¿no? Y ahí me remonto a mi familia. Yo vengo de una familia, somos papá, mamá, y nosotros 5, y cuando digo nosotros 5 son mis 4 hermanos varones mayores que yo, y yo, era la más pequeña. Y claramente cuando yo nací, mi mamá y mi papá ya estaban cansados de la crianza y me tercerizaron. O sea, es tal cual. Yo a los 12 años vivía en Estados Unidos sola con 3 de mis hermanos mayores. Mi mamá dice que no entiende cómo lo hizo, pero lo cierto es que yo fui una niña tercerizada. Entonces yo fui una niña que, primero, mis papás no me dejaban quedarme a dormir en casa de amigas, eso no existía, pero yo podía hacer todo lo que yo quisiera con mis hermanos. Entonces tú me veías a mí a los 7 años haciendo pesca de arpón, me veías haciendo judo, yo tuve mi primera moto cuando tuve 8 años, en fin, mis hermanos me enseñaron a hacer muchas cosas, ¿no? Y me decían, tú tienes que hacerlo, tú dale, tal. Entonces yo siempre digo que lo que yo más le agradezco a mis padres es que ellos me dejaron ser y mis hermanos me enseñaron a ser, ¿no? Entonces yo siempre viví asumiendo riesgos y nunca le tenía miedo a nada y siempre pensaba que yo podía todo y no me importaba mucho lo que la gente decía. Entonces, con una mentalidad bien masculina en términos de que el riesgo es parte de lo que uno hace, ¿no? Entonces no había esos cuidados, entonces muy echada para adelante. Entonces, claro, ahí yo agarré y dije, entonces yo sé lo que yo voy a hacer. Veo que no hay tantas mujeres en puestos de liderazgo, entonces yo les voy a enseñar a hablar en masculino, porque a mí me ha ido bien, porque yo entiendo la mentalidad masculina, ¿no? Y ahí como que todo está... Y claro, por supuesto me di contra la pared, me di cuenta y dije, pero por favor, ¿no? O sea, no es por ahí tampoco, o sea, hay una serie de barreras internas, algunas sí, pero muchas barreras externas que tienen que ver con el constructo social. Todos sabemos que las organizaciones son un espejo de arquetipos militares, ¿no? Donde todo es top-down, hay mucha masculinidad, bueno, en fin. Entonces ahí comencé a levantar la data para entender. Yo dije, bueno, pero ¿dónde están las...? Pero de todas maneras, en Interbank hay algo, vamos a ver. Entonces me junté con una profesora que se llama Frances Frey de la Universidad de Harvard y me dio una metodología muy simple. Me dijo, mira, agarra las divisiones donde haya el mayor número de mujeres, ¿no? Una división X donde hay 85% de mujeres, y compáralo con los niveles de liderazgo. Entonces la lógica te diría, o una matemática así simple te diría, bueno, si el 80-85% son mujeres, en los niveles de liderazgo esto más o menos se va a ver replicado. Y en verdad no era así, era totalmente a la inversa. Y dijimos, ¿por qué será? Entonces empezamos a hacer focus groups para entender si era un tema de liderazgo, si era un tema de competencias o si era un tema de estilo de vida. Y en cada una de las divisiones encontramos cosas distintas. Claramente la maternidad era un tema importante. Entonces, cuando yo empiezo en ese camino, claro que todo partió... A mí, yo también después decía, oye, si a mí, que soy una persona medianamente inteligente, con estudios, que he vivido en algunos países, casada con un sueco, recién a los 42 años se me enciende un foco y me doy cuenta que yo estaba sola en un mundo de hombres. ¿Cómo tú le puedes pedir al resto de la sociedad y de la organización que se den cuenta, ¿no? Y también cómo le puedes pedir a los hombres que se den cuenta. Pero además las mujeres tampoco se están dando cuenta. Entonces hay que levantar la data. Y ahí creería que ese fue mi mayor acierto. Y empecé a levantar la data y a mostrar, en base a este primer proyecto que se llamaba Wonder Woman, que les acabo de comentar, dónde estaban las mujeres y cómo eran las distribuciones de liderazgo en ese momento.
Creo que has tocado un montón de puntos súper importantes, desde repensar esa flexibilidad, porque, digamos, ahí en medio de donde se pensaba que se tenía una consideración especial, digamos, contigo, realmente al no ser algo que tú decidías directamente, al no darse, digamos, no darte la oportunidad de definir en qué reunión quieres estar y en qué reunión no puedes estar, al final del día se te quitaba pues un pedazo de información. Esa reunión hoy en día comienza a las 8 de la mañana, porque luego con el tiempo los hombres empezaron a decir, bueno, a mí se me complica también porque yo hago pool y tal, y entonces eso fue lo otro, que nos dimos cuenta que las mujeres decíamos, tengo que llevar a mi hijo al pediatra o tengo que hacer tal cosa. Los hombres generalmente no te decían eso, sino te decían, tengo una reunión fuera con un cliente o tengo un desayuno con no sé quién. Los hombres no traían el aspecto familiar a la mesa. Cuando todos empezamos a sincerarnos, nos dimos cuenta que en verdad la reunión no tenía que comenzar a las 7:30, que si comenzaba a las 8 nos solucionaba todo un montón de cosas. Entonces, eso que tú dices es bien interesante. ¿Qué otras barreras has encontrado dentro de la organización? Yo te estoy hablando, imagínate tú, 2007, 2012, luego en el 2014, 2015 empezamos a hacer, junto con la Victoria Lab, que es laboratorio de innovación, empezamos a hacer un montón de research y entendimos que habían unas barreras como, por ejemplo, nosotros priorizábamos mucho el desarrollo lineal, trayectorias lineales. Y las trayectorias de las mujeres no suelen ser lineales. Un libro por ahí que se llama Liderando desde el laberinto, por ahí lo tengo, ¿no? Que te dice, oye, en algún momento tienes tu maternity leave, te tomas un descanso, pero te terminan penalizando porque te desapareciste 6 meses, lo que fuera. Y empezamos a entender que había formas distintas de evaluar, formas distintas de acompañar el crecimiento de la carrera de las personas sin que eso te llevara hacia atrás. Y de hecho, mi caso, por ejemplo, es un caso interesante porque yo trabajé en Milbank, luego trabajé en Clifford Chance, y luego cuando Lucas nació yo decidí tomarme un sabático. Y a mí las personas me decían, oye, pero ¿cómo te vas a tomar un sabático? ¿Tú estás loca? Además, el partnership, no sé qué. Y le dije, no, o sea, ¿sabes qué? He trabajado demasiado. Tengo 38 años, he sido mamá a los 38, he trabajado toda mi vida, yo me voy a tomar un sabático y ya veré en dónde caigo. Y luego entro a trabajar en Interbank en un superpuesto. ¿Pero por qué? Porque todo lo que yo había hecho antes siempre estuve como que muy bien preparada y que creo que al final eso es lo que cuenta. Y el banco, yo me acuerdo cuando Rodríguez Pastor me entrevistó y además me contrató, me dijo, yo creo que tú aquí vas a ser muy feliz. Y a mí me daba risa porque decía, oye, yo no soy abogada peruana, nunca trabajaba en un banco. Y este personaje me está diciendo que yo aquí voy a ser muy feliz. ¿Y era por qué? Porque él lo que estaba apostando en mí era... Claro, yo tenía como toda esta cultura gringa de hacer las cosas, toda esa visión anglosajona, pero él no quería a alguien que encajara en la cultura, él quería a alguien que construyera cultura. Y claro, yo traje un mindset al área legal en ese momento, que era un poquito más tradicional y qué sé yo, con una visión bien anglosajona, pero toda mi vida profesional de adulta la he hecho fuera, ¿no? Entonces, esa parte también fue bien interesante. Pero regresando al tema de diversidad, equidad e inclusión, fue algo que ocurrió en el grupo. Eso yo suelo compartirlo, es que muchas veces me dicen, pero ¿cómo hicieron ustedes? ¿Fue top-down? Yo digo, no fue top-down. Empezamos con esto de Wonder Woman, luego hicimos estos experimentos con la Victoria Lab, encontramos ciertos insights. Una cosa que yo hice fue que comencé a conectarme con el entorno, ¿no? Con las Marlene Moleros de este mundo, con los Hugo Ñopos, con nuestras amigas de Aicuales. Empecé a cultivarme desde el punto de vista de la educación y empecé a compartir artículos y análisis en el lenguaje que los ejecutivos del banco lo pudieran entender. Empecé a desmenuzar, ponte tú, no sé, los casos de BCG, los casos de McKinsey, porque claro, a estas personas tienes que hablarle que diversidad, equidad e inclusión al final va a ser un retorno en la inversión. Yo siempre digo, diversidad, equidad e inclusión son 3 ingredientes, ¿no? Tienes diversidad, tienes todos tus ingredientes, personas diversas, tienes equidad, donde le das a cada quien lo que necesitas, tienes inclusión, que probablemente es lo más difícil, porque la inclusión presupone una acción consciente y activa del líder hacia el otro. No es, a mí me decían, oye, pero ¿por qué tanto rollo si somos Great Place to Work, que somos súper horizontales? Y yo decía, ser horizontal no es lo mismo que ser inclusivo. Ser horizontal es que mi puerta está abierta y alguien puede entrar si quiere. Ser inclusivo es que yo me levanto hoy y te busco. Y si yo hago esa acción bien, el otro va a sentir pertenencia. Y en el momento que esas dos cosas confluyen,
Entonces la persona se siente respetada, vista, valorada, productiva, se le hace más fácil conectarse al propósito común de un equipo, te acelera la innovación, time to market, y ese es tu return on investment, ¿no? Esa es tu fórmula, ¿no? Entonces yo logré armar toda una fórmula y cuando ya le explicaba esto a los gerentes me decían, ya, pero entonces esto es una estrategia de talento. Y le decía, sí, es una estrategia de talento. Y hoy en día ya nunca les hablo del caso del negocio. Me dicen, hay que hacerlo porque es lo correcto, es lo que hay que hacer. Y yo, sí, bueno, pero si hablamos hace 10 años atrás, ahí ya andaba yo con mi caso de negocio, ¿no? Pues si no, no había forma. Porque en las organizaciones siempre hay resistencia, ¿no? Entonces lo que empecé a hacer fue a buscar aquellos champions transversales que tú los cultivas, les das espacio. En mi caso yo estaba en un espacio, digamos, de liderazgo que me facilitarle a otros a hacer ciertas cosas. Pero fíjate que hay una cosa que es interesante y es que en ese momento diversidad, equidad e inclusión no era parte de mis funciones. O sea, si tú leías mi manual de organización de funciones de lo que hacía Selma Costarrubio, Selma era servicios legales y secretaría del directorio. That's it. Yo empiezo a construir todo esto y me acuerdo que me conseguía, no sé, artículos de Harvard, tuiteaba, iba a paneles, empecé a hablar sobre este tema y abordarlo desde el punto de vista de la educación y cómo esto amplifica. Entonces, eso de alguna manera fue instaurando un grupo de personas que no necesariamente estaban en el top, sino un grupo de personas across, no solamente en el banco, sino en otras empresas del grupo también. Y lo que se empezó a generar fue un movimiento. Y luego cuando ya teníamos la data, y esto es un ejemplo de porque uno siempre tiene que estar preparado, porque tú nunca sabes cuándo va a ser el momento correcto, ¿ya? Esto también es una anécdota. Mi vida es un conjunto de anécdotas, esa es la realidad. A mí me encantan las personas que te cuentan y te dicen todo lo que tenían planeado. Yo me río y digo, pucha, qué envidia, porque a mí no me pasa así. Yo tengo más o menos una idea y después pasan cosas. Y recuerdo que en el 2017, imagínate, yo tenía una reunión con CRP, Rodríguez Pastor, ¿no? Para hablar sobre temas del directorio, de gobernanza y qué sé yo. Subo al piso 19 y antes de entrar a su oficina me encuentro con 2 personas líderes en la organización y me dicen, Oli, ¿qué haces acá? Y veía que se reían. Y yo, ¿esto por qué se ríen? Aquí seguro vienes a hablar de tus cosas de mujeres y tal. Y yo, escúchame, ¿de qué están hablando? Y se reían y tal. Y yo, bueno, vamos a estar aquí mirando a ver si sales, ¿no? Por la ventana y tal. Y yo, sí, no entiendo nada. Total que entro, tengo una reunión con Carlos, hablamos sobre temas de gobernanza. Y luego de ello, cuando ya yo estoy lista para irme, Carlos me dice, oye, espérate un momentito, no te vayas todavía. Entonces digo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y me dice, escúchame, ¿puedes explicarme este tema de mujeres? Y le digo, ¿qué tema de mujeres? Yo soy con mi cara de incrédula, ¿no? ¿De qué me hablas? Sí, mira, esto que ha salido. Y había un titular del Comercio Digital que decía, los cargos de liderazgo en las empresas nacionales y multinacionales están diseñadas a partir de estereotipos masculinos. Dice Selma Costarrubio, gerenta legal de no sé qué más cuantito, y después todo un montón de cosas. ¿Qué había pasado? Que el día anterior había sido el Women's Summit que organiza El Dorado y yo había estado en un panel y bueno, yo hablé y dije cosas pasaron en ese panel. Y entonces la periodista tomó varios de mis quotes y salió eso. Entonces, claro, yo me le quedo mirando a Carlos y le digo, ¿tú realmente quieres saber? Me dice, por supuesto. Entonces me siento y le digo, escúchame. Claro, él ya venía con todo el tema de Me Too y qué sé yo, porque Carlos pasa mucho tiempo en Estados Unidos, y yo le empiezo a contar, le digo, mira, yo he hecho este piloto, Wonder Woman, Talent Diversity, esta es la data y tal, que yo no he visto nada de eso. Le digo, sí, o sea, hay esta percepción de que el liderazgo en nuestras organizaciones es masculino, es esto, lo otro, las barreras, papá. Me dice, no, yo quiero ver eso, quiero verlo ya. Y así fue. Entonces, a la semana siguiente, me fui con mis compinches de la Victoria Lab y nos sentamos con Carlos y le mostramos los resultados. Y no lo podía creer. Me dijo, esto no lo hemos hecho por diseño. Esto tenemos que cambiarlo y tal. Entonces, ¿qué ocurrió? Eso fue el 2017. Entonces, durante todo el 2018, empezamos a hacer una serie de acciones para ver qué cosa funcionaba y qué cosa no funcionaba. Por diseño, había muchos espacios de liderazgo que nada más estaban ocupados por hombres porque predominantemente todos los CEOs en las más de 30 empresas, todos eran hombres. Entonces era lógico, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pero de repente hay que diseñar el espacio de una manera distinta. Y empezamos a hacer eso, armamos mesas redondas de trabajo de mujeres entre 25 y 35 años, porque la otra cosa que descubrí es que las mujeres que tenían más de 35, la verdad es que no era con ellas. Era como que, no, amiga, ya yo llegué, no, muchas gracias, no tengo tiempo para este rollo, tú, buena suerte con lo tuyo.
Entonces activamos mesas redondas donde a las mujeres se les hacían una serie de preguntas y ellas respondían a través de Slido, ¿no? Preguntas tipo, ¿has tenido que cambiar algo en ti? ¿Cuáles son las barreras que encuentras en Intercorp y tal? Y estas respuestas iban saliendo en una pantalla y Carlos Rodríguez Pastor las iba leyendo. Y él se iba sorprendiendo, él no podía entender, decía, no puedo entender que esto ocurre, esto no puede ser. Entonces, él le da a este grupo de mujeres una tarea y les dice, ayúdenme ustedes a armar un plan. Y eso ocurre durante el 2018. Y otra cosa que también fue súper anecdótica, y ahorita cierro con esto, es que Carlos, yo tenía mi grupo de WhatsApp de mujeres en Intercorp, y nosotros tenemos una serie de palcos en el estadio, y Carlos me escribe un sábado y me dice, oye, tengo un palco vacío en el estadio, ¿qué tal si se lo ofreces a tu grupo de mujeres en Intercorp? A ver si alguna quiere ir. Y bueno, y si no quieren, se lo paso a los chicos, ¿no? Y fue increíble porque pongo el tema este del WhatsApp y a los 2 segundos ya estaba... Es más, le escribo a Carlos y le digo, amigo, vas a tener que comprarte un par de palcos más porque se llenó, todas quieren y tal. Y él lo cuenta, él dice, yo jamás me hubiera imaginado. Y él termina yendo al estadio y este palco estaban un mujerero con sus hijos, ¿no? Todas felices. Y lo otro que fue interesante es que las mujeres en el grupo de WhatsApp después decían, oye Selma, la próxima vez que mandes algo así, tenemos que organizarnos porque no puede ser que terminen yendo las que primeras dicen, yo puedo. Tenemos que tener un sistema, porque no todo el mundo está mirando el WhatsApp todo el tiempo. Entonces tenemos que tener un sistema que permita que todas podamos ir en algún momento. Cuando yo le conté eso a Carlos se quería desmayar, decía, no puedo entender cómo las mujeres pueden pensar así. Pero les cuento eso como anécdotas porque así como eso que parece una anécdota tonta, que no es tonta para nada, porque en un ambiente de trabajo hay muchos espacios donde los líderes se juntan, ¿no es cierto? Y ocurren cosas, uno se entera de cosas, haces bonding y tal. Entonces, claro, si en estos espacios las mujeres no están, entonces pierdes un poco, ¿no? Perdón, me meto acá, les interrumpo, pero yo te confieso o les confieso, Macris y Selma, que estoy fascinado. O sea, yo me podría quedar acá 7 horas más oyendo esta conversación porque de verdad es fascinante. Y muchas gracias, pues, a Macris por invitarnos a ser parte de esta linda iniciativa y a ti, Selma, por acompañarnos. Tú decías que alguien te hizo un gesto de generosidad, pero fue un mal gesto sin querer y seguramente, no seguramente, doy por descontado que todos quienes incluso no queremos hacerlo, sin querer lo hacemos de buena fe, ¿no? Que no es lo mejor y nos pasa con frecuencia. Pero yo creo que todos estamos aprendiendo y entonces yo te preguntaría, Selma, ¿cómo has visto que ha evolucionado esto? Y quizá yo sueño con que ya en corto plazo nadie vuelva a hablar de diversidad, digamos, de género, porque nadie va a tener que pensar en eso, porque sería absurdo seguir haciéndolo. ¿Cómo ves el tema en esa evolución, oye? Te mentiría si te dijera que nos sentamos un día y dijimos, vamos a empezar por equidad de género, porque eso es, no sé, porque no fue así, o sea, ocurrió. No ocurrió. Quizás porque era lo más obvio, es lo que yo tenía más cercano, pero sí reconozco que te da un blueprint muy interesante para educarte sobre el tema de exclusión, inclusión, violencia, ¿no? Porque al final el acoso sexual laboral realmente se da más hacia mujeres, esa es la realidad, ¿no? Entonces, y es una forma de exclusión. Entonces te da como herramientas educativas para todo lo demás. Hay un libro que yo me leí, es un libro donde hay una mujer hindú que de alguna manera recrimina todos los movimientos feministas norteamericanos que están tratando de ayudarlas a ellas, ¿no? Entonces, y se entiende porque hay diferentes culturas y diferentes necesidades y lo que puede ser inclusión para una mujer blanca que trabaja en Nueva York corporativa es distinto. Hay que tener mucha sensibilidad social y entender que la tarea al final es que todas las personas, de manera transversal, tienen el derecho de ser la mejor versión de sí mismos. Y cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de hacer que eso ocurra. Y si tú tienes privilegios, y cuando la gente viene y me dice, no, por ejemplo, yo no tengo privilegios, amigo, por favor, deja de hablar. No sé, yo soy bien. No, porque yo siempre agarro y digo, oye, yo nací en un grupo social que me ha permitido a mí, una familia primero súper abierta, pero además un grupo social donde he tenido acceso a buena educación. Tal. O sea, lo mínimo que yo puedo hacer es expandir mi entorno para que más personas prosperen. Es una obligación. O sea, no es como que, ay, qué chévere, ¿no? No. Es parte de tu chamba. O sea,
Yo tengo problemas serios con personas que no se involucran en mejorar el entorno para los demás. Yo creo que todos podemos hacerlo de alguna manera u otra, siempre, desde el trato de lo cotidiano. No te voy a decir que todo el mundo tiene que hacer lo que quizás nosotros estamos haciendo, pero desde lo cotidiano uno lo puede hacer. Y el tema de las diferencias sociales, que parte también por constructos y por los seres humanos, de alguna manera nos gusta estar en tribus porque te sientes protegido. Y sobre todo cuando hay estos ambientes como hay hoy en día, ¿no? Tanta incertidumbre, estamos viendo, está todo muy polarizado, la gente tiende a juntarse en tribus. Eso le quita y le resta fortaleza al potencial humano. Y creo que esa es la conversación que tenemos que tener. Y lo otro que yo he notado, y no sé si ustedes lo han notado también, es que cuando se logra inspirar y las otras personas logran entender el impacto que tiene potenciar al otro, suceden cosas porque se siente bien. Yo honestamente creo que el ser humano está seteado para hacer el bien, y cuando lo haces, tú te sientes bien. Yo a veces digo, yo soy un poco egoísta, yo hago esto porque en verdad me hace sentir muy bien. Me estoy ganando unos puntos ahí, de repente no me quedo en el limbo y me voy a otro sitio, no sé, de repente no me voy al infierno, no sé, pero, ¿no? O sea, se siente muy bien. Pero las conversaciones son difíciles porque las personas tienden a estar a la defensiva y les asusta lo desconocido, ¿no? Estoy segura que tú has hecho los 1000 cursos estos cuando te ponen una foto de un tipo todo tatuado, ¿no? Entonces te dicen, ¿quién crees tú? ¿A qué crees tú que se dedica esa persona? Entonces tú, bueno, eso es un motoquero, resulta que el tipo es un cirujano del corazón, le gustan los tatuajes, ¿no? Entonces yo creo que tenemos la oportunidad de, a través de la lectura y de las conversaciones, de abrir la cancha para todos. Me parece espectacular, Selma. De hecho, una de las cosas que creo que tú has vivido, y a mí me ha pasado algo parecido, es que la información, digamos, y a veces información que nos gusta o que no nos gusta, digamos, realmente recibir en el liderazgo correcto permite abrir ciertos ojos, ¿no? Tú comentabas de Carlos Rodríguez Pastor recibiendo, digamos, y haciendo este follow-up de las distintas conversaciones, digamos, y de temas que probablemente, o sea, no solamente no se hayan abordado, sino no están en el imaginario. ¿Cuáles son los indicadores que utiliza, digamos, Intercorp para realmente decir esto tiene resultado en el negocio, en la cultura, en la organización, en mis colaboradores? No sé si nos puedas compartir algunos. Todas las empresas del grupo hoy en día tienen política, plan y comité. Y se supone que dentro de cada comité tú trabajas más o menos siete temas, ¿no? Trabajas tu tema de culturas inclusivas, de maternidad, de sexual harassment, diferentes cosas, comunicación inclusiva y tal. Pero nosotros desde Intercorp lo que hemos hecho es que hemos priorizado 3 ejes. Uno es culturas inclusivas, el segundo es oportunidades sin sesgos y el tercero es tolerancia cero al acoso. En culturas inclusivas tenemos 2 outcomes aspiracionales. Uno es que la cultura interna en Intercorp es reconocida como inclusiva, donde todos nuestros colaboradores se sienten valorados, vistos, respetados, etc. Y que es una cultura reconocida como saludable y psicológicamente segura. ¿Cómo medimos eso? Nosotros, prácticamente todas nuestras empresas participan en Great Place to Work o tienen sus encuestas de clima interno. Entonces hemos agarrado esas preguntas y esos porcentajes, ¿no? Entonces, por ejemplo, la aspiración al 2026 es que el 91% de los colaboradores de todas las empresas digan que es una cultura inclusiva, ¿no? O en relación a seguridad psicológica, 86. Cuando habíamos comenzado estábamos en 89. Entonces lo que hemos hecho es eso, hemos seleccionado preguntas de encuestas que tenemos para poder hacerle seguimiento. Luego nosotros lo que hacemos es que le hacemos seguimiento a cada empresa y luego las empresas las juntamos por plataformas y vamos haciéndole seguimiento a las plataformas. En base a cómo van avanzando las diferentes empresas, hacemos cross-learning también, ¿no? Porque de repente, no sé, en Interbank está avanzando bien en tal cosa y tal, pero eso es culturas inclusivas. Luego tenemos en oportunidad sin sesgos, medimos representatividad de mujeres en directorios, en comités de gerencia y en la segunda línea. Por ejemplo, cuando nosotros comenzamos, más o menos 25% de representación femenina le reportaba a la segunda línea. Hoy en día eso está en 46%, lo cual es un pipeline muy interesante, porque entonces tienes 46%, ¿no?, de representatividad femenina que eventualmente podría ser parte de un comité de gerencia o un CEO, ¿no? Dentro de oportunidades sin sesgos, otra aspiración es que Intercorp
impulsa la equidad de género mediante estrategias claras en todas sus empresas. Y eso se ve a través del seguimiento del indicador de equidad salarial. Y eso fue un trabajo titánico porque tuvimos que empezar a entender, no, tú le preguntas a todo el mundo, ¿tú tienes equidad salarial en tu empresa? Sí, claro, por supuesto. ¿Ah, sí? Déjame ver. A ver, cuéntame cómo. Cuéntame cómo. Entonces empezamos a ver y al final definimos una metodología, que es la misma metodología que utilizamos en IFS y en Intercorp Retail para informar en el CSA, en el Corporate Sustainability Assessment del S&P. Entonces es una metodología que es bien probada, pues no, está certificada, tal, no sé qué. Entonces hoy en día todas las empresas utilizan esa metodología. Entonces ya estamos comparando papas con papas, ¿no? Antes estabas comparando papas con limones. Ahí también tenemos un seguimiento y la aspiración es que el 100% de las empresas tengan equidad salarial. Hoy en día aún no estamos en 100%, ¿no? Estamos más o menos como en 87%. Porque claro, hay empresas que todavía están implementando y qué sé yo. Otra de oportunidades es que se cuenten con estrategias claras para fomentar la atracción y retención y colaboración de todo, ¿no? O sea, de no discriminación, origen, raza, LGBTQ+, personas con discapacidad, en fin. Y acá tenemos también una pregunta de Great Place to Work que te mide justamente eso, ¿no? Entonces ahí vamos viendo cómo vamos avanzando. Y por último, de tolerancia cero al acoso, que es un eje que trabajamos mucho, y el indicador que utilizamos ahí es el indicador de ELSA, Espacios Libres de Acoso, ¿no? de Marlene. La verdad es que esa encuesta es fantástica, recomiendo altamente que todo el mundo la aplique, porque te arroja cuál es la percepción que tienen los colaboradores en relación al acoso. Entonces, no les puedo mostrar, bueno, sí, de repente se puede mostrar acá, no sé si voy a poder, lo van a poder ver acá, pero pensaría que sí. Bueno, entonces, aquí están todas las aspiraciones, espérate, y bueno, hay todo un dashboard y tal, y algo de lo que yo estoy hiper orgullosa es esto. Esto se llama el MOCA Model. No sé si lo pueden ver ahí. Sí, mentalidad, observatorio, conocimiento y aprendizaje activo. Lo vemos. Exacto. Eso fue en algún momento en el squad de diversidad, equidad e inclusión que trabaja junto con talento a nivel Intercorp. Yo tengo un equipito que es así minúsculo, pero es SWAT, el equipo SWAT, es un éxito. Y nosotros trabajamos estos 4 ejes. Entonces, mentalidad básicamente tiene que ver con todas aquellas acciones de entrenamiento y capacitación a los líderes, cómo ser un líder inclusivo. Y yo trabajo directamente, yo tengo un comité de diversidad y de inclusión que está compuesto por CEOs que representa cada uno de ellos una de las plataformas. Entonces tengo un CEO de la plataforma financiera, uno de retail, uno de entretenimiento, uno de salud y otro de nuevos negocios. Más el gerente general obviamente de Intercorp, que es Fernando Zavala, y el VP de Talento Corporativo, la Victoria Lab, y 2 directores independientes. Entonces, a mí me encanta porque yo estoy trabajando con los líderes, ¿me entiendes? Yo no estoy trabajando... Después lo que se diseña ahí, después baja y va al recursos humanos y todo lo que tú quieras, pero es directamente con los gerentes generales. Y eso tiene un valor enorme. En este tema de mentalidad, todos los años tenemos una estrategia diferenciada. Ok, este año vamos a trabajar sesgos, este año vamos a trabajar acoso, este año vamos a trabajar, ¿no? Ahí va. Después tienes la parte de observatorio, y la parte de observatorio tiene que ver con todas estas métricas que yo les acabo de mostrar. Esas aspiraciones tienen cada una de ellas, tienen sus métricas y tienen herramientas, lo que nosotros llamamos el termómetro de la equidad para cada una de las empresas. Entonces tenemos la vista completa, pero le damos a cada empresa herramientas de que, amiga, tú estás aquí, para tú ir de aquí a acá, esto es lo que te proponemos hacer o aprende de este otro. Entonces tenemos mucha data. Luego tenemos la parte de conocimiento. Y en la parte de conocimiento, una de las cosas que hemos hecho, nosotros tenemos en nuestra página web, que es de Intercorp, hay una parte que se llama Talento para Innovar. Y si tú vas a la parte de abajo, te dice cuáles son los objetivos y qué sé yo, hay una serie de guías. Y esas guías están construidas sobre la base de lo que hemos aprendido de la experiencia y de las iteraciones que hemos hecho. Entonces, y está a disposición de la persona que entre y que se lo quiera bajar, ¿no? Son unas guías fantásticas que las construimos muchas veces en base a, y aquí viene el otro tema, de aprendizaje activo. Nosotros tenemos transversalmente personas que hemos identificado que generalmente viven dentro de las áreas de recursos humanos que llamamos los champions de diversidad, equidad e inclusión. Y estas personas participan en workshops de las diferentes temáticas que nosotros tenemos. Y son workshops donde traemos a expertos, pero traemos data de las empresas e iteramos y aprendemos de cuáles son los pains que tenemos. De esos workshops siempre van a salir mejores prácticas o lo que fuera,
Y lo que termina ocurriendo es que las empresas aprenden las unas de las otras y se va desarrollando un conocimiento compartido, sobre todo en la parte, nosotros somos de hacer mucho experimento, ¿no? Entonces, de los experimentos y qué sé yo. Entonces, siempre tenemos que si el Task Force de discapacidad o el Task Force de LGBTQ+, que lo trabajamos antes. Eso está bueno. Entonces, cada uno de estos tiene su propia línea de acción y se va alimentando. Entonces, a mí me encanta mi Mocha Model porque es de adentro hacia afuera. Y una de las cosas que salió en uno de estos experimentos que hicimos, en la parte esta de mentalidad, nosotros hacemos unas plenarias todos los años. Y estas plenarias son increíbles porque son con los gerentes generales y todos los miembros de los comités de gerencia y los directores de las empresas, o sea, las personas que se sientan en los directorios. Y llevamos temáticas. Entonces, por ejemplo, iniciamos en el 2021 con hostigamiento sexual laboral. Entonces, eso es, imagínate, más de 300 personas conectadas. Esto es como que el liderazgo así, liderazgo arriba. Y entonces habíamos hecho una investigación de hallazgos sobre hostigamiento sexual laboral en algunas empresas. Y encontramos que había el tema de hostigamiento sexual laboral, que es un tabú, que no se hablaba, y una serie de cosas, ¿no? Porque la gente no denuncia, Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos un panel y sentamos a 3 gerentes generales y cada uno de ellos compartió un caso que había ocurrido en su empresa. Y uno de ellos dijo, si alguno de los que está acá piensa que no hay hostigamiento sexual laboral en su empresa, está redondamente equivocado. Porque por supuesto que ocurre, ¿no? Y eso fue muy movilizador, porque eran gerentes generales con casos difíciles, no eran los casos, eran casos fuertes, que se hablaron en un foro abierto de todos estos líderes y luego a partir de se le dio el mandato a la Victoria Lab de hacer una serie de experimentos en varias empresas del grupo y eso resultó en una página que yo los invito a todos que la vean, que se llama espacioseguros.pe. Esa página, espacioseguros.pe, ustedes entran allí y vas a ver el video de cómo se arma esto y hay toolkits y explicaciones. Entonces te dice, una empresa tiene que tener un sistema con 3 niveles. Atiendes, concientizas, descentralizas. Atiendes, ¿ahí qué haces? Armas tu protocolo tiene que ser de esta manera, y te da PDFs, te da toolkits, te lo puedes bajar, le pones tu marca, no importa. Después el segundo nivel es concientiza, que es toda la parte de educación. Y luego el tercer nivel es descentraliza. Programas de embajadores. Nosotros en el banco tenemos un programa que se llama Voces contra el Hostigamiento Sexual Laboral, que son colaboradores que se inscriben en unos cursos y luego ellos replican y capacitan, ¿no? Porque yo creo que este tema de diversidad, equidad e inclusión, que está basado en el respeto, al final es un tema de cultura. Es un tema de cultura y si nosotros somos capaces de educar desde la bondad al otro, las personas se movilizan y entienden que hay ciertos comportamientos que no son aceptables. Pero una cosa es que yo vaya por ahí diciendo y pregonando esto, que después llega como que, ay, qué fastidio, viene Selma con su rollo, a que yo empodere con conocimiento a todos estos personajes que están en la organización y desde sus espacios ellos hablen a sus comunidades. Porque eso tiene un impacto no solamente en sus compañeros, pero un impacto mucho más potente en las familias y en la sociedad. Entonces, a mí me encanta, este proyecto de espacios seguros para mí es fantástico. Y esto salió de todo esto que les estoy contando, ¿no? De los paneles que tuvimos de las plenarias, de las preocupaciones que tenían los CEOs, de la data que encontramos y felices de compartirlo. Entonces, una característica que yo creo que nosotros tenemos es que hoy en día tenemos esta apertura de dedicar, mira, ustedes me dirán, pero que gerentes generales, miembros de comité de gerencia y miembros de directorios de empresas le dediquen 1h20 a una plenaria para hablar de estos temas anualmente es un montón, porque además se toman acciones y después hay una serie de seguimientos y tal. Entonces, eso de la plenaria, ha sido un golazo. De hecho, ahorita estamos organizando la plenaria que va a ocurrir en octubre y no les voy a contar de qué es porque es secreto, pero se viene buenísima. Lo que nos dices, Selma, creo yo que es un estándar que nos encantaría ver en el resto de organizaciones. O sea, creo que primero una de las cosas positivas, pero además aprovechadas de Intercorp es que al ser decenas de empresas, ¿no?, hacen lo que todo el resto de organizaciones deberíamos estar haciendo, que es compartir buenas prácticas. Yo siempre he hablado de nuestras organizaciones como donde podemos crear también primero impacto hacia adentro, o sea, nuestro propio microclima y el país perfecto donde queremos vivir, ¿no?
pero también evidentemente al final, al convertirse esto en cultura, sale de la sociedad impactando positivamente también al entorno en el que vivimos. Así es que me parece también espectacular. Y esto me lleva a preguntarte, Selma, no hay muchas organizaciones. Mira, he hecho la pregunta, no me han podido señalar otra Chief Diversity Officer en el Perú, pero sí, digamos, de hecho, Conecta acaba de nombrar a Violeta Orozco como global, digamos, Head de Diversity and Inclusion, ¿no? Pero, o sea, me atrevería a decir que podemos contarlas con los dedos de la mano, si no es con los dedos de una mano, lamentablemente. ¿Cuál es el rol, digamos, y por qué es que se necesita un liderazgo de este tipo, de esta magnitud? Es decir, ¿cuál es la importancia de ponerle un nombre a ese liderazgo? Yo siempre digo que la mejor gobernanza es la que la empresa requiere. No, creo que no hay soluciones, no todas las soluciones son iguales para todas las empresas. Entonces yo voy a hablar por el caso nuestro. En el caso nuestro, nosotros somos más de 30 empresas. Tienes más de 30 gerentes o gerentes generales y somos bien autónomos. En ese momento, empresas muy comprometidas con el bienestar del colaborador. Todos somos empresas de Great Place to Work, en fin. Pero sí sentíamos que había que darle como ese extra push, porque justamente como éramos ya Great Place to Work, decíamos, bueno, pero ¿qué más tenemos que hacer si estamos como que súper bien? Entonces es como que, oye, necesitamos a alguien que nos rete y que nos diga, oye, pero haz doble clic en lo que estás haciendo. En verdad, mi chamba debería desaparecer. Eso debería ser lo lógico. Así como Daniel decía, oye, no, cuando mis hijos crezcan no se debería estar hablando de diversidad de género. En realidad, mi cargo debería desaparecer. Lo bueno, que nos ha funcionado a nosotros, es que es Selma Costarrubio, que no es del área de recursos humanos, ojo. O sea, Selma Costarrubio, su chamba de día, como digo yo, es ser vicepresidente de asuntos por motivos ilegales del banco. O sea, si ves mi moforita, ahí no está. Y después mi otro rol es sostenibilidad en IFS, que eso vino después, pero para el caso nuestro era importante que alguien que no era parte del mundo de recursos humanos, sino una líder reconocida, o en mi caso una líder, pero era yo, pero un líder reconocido por otros temas que está trayendo algo a la mesa y que tiene el coraje y la valentía de retar a la organización. En el caso nuestro nosotros necesitábamos eso. Y en mi caso particular, yo tengo una serie de atributos que me permiten a mí, quizás por mi personalidad, por no ser peruana, ¿no? Yo siempre digo, bueno, es que soy venezolana, entonces me doy licencias. Digo, bueno, es que en Venezuela, no, o soy medio gringa también, estoy casada con un sueco, no sé, ¿cómo será? Entonces digo cosas y la gente no me escucha y tal. Y a mí me gusta movilizar. Entonces, para nosotros no funcionó. Nos ha funcionado porque yo he podido estar fuera del área de recursos humanos, levantar la data objetivamente, centralizar, ¿no es cierto? Y darle visibilidad a algo que las áreas de recursos humanos no estaban logrando hacerlo porque están mucho en el día a día. Y en realidad diversidad, equidad, inclusión y todo este tema de talento es chamba de los líderes. Recursos humanos son habilitadores, ¿no? Pero es chamba de los líderes. Entonces, claro, como yo empiezo a hablarles a los líderes y con los líderes y con los líderes y los líderes, ahí para nosotros era necesario hacerlo de esa manera. Y nos ha funcionado muy, muy bien. Lo otro es que termina ayudando a que se acelere la implementación de las políticas, de las prácticas, porque yo creo también un ecosistema de competencias. Entonces digo, mira, pero es que en la plataforma financiera ya están en no sé cuántos % y tal, y que no sé qué tal, y eso lo cuento en ciertos espacios. Entonces los otros dicen, oye, ¿por qué nosotros estamos en 80 y esos están en 95? Porque al final nos gusta a todos ganar, ¿no? Entonces, no, hay que meterle más punch y tal. Entonces, eso también a nosotros nos ha servido. Entonces, yo creo que va a depender mucho de las diferentes organizaciones. Yo creo que seguramente hay organizaciones muy avanzadas donde estas funciones al final están embedded en recursos humanos y lo hacen muy bien. Y hay otras donde efectivamente están en recursos humanos, pero como no tienen el apoyo del liderazgo, se quedan en recursos humanos y los líderes de la organización, no solamente comités de gerencia, sino los gerentes y los mandos medios, no las hacen suyas, sino que lo ven como un tema de recursos humanos. Entonces, para nosotros, y con la visión de Carlos Rodríguez Pastor, Carlos era, oye, hay que sacarlo de recursos humanos y ponerlo acá justamente para eso. Entonces, a nosotros nos sirvió un montón. A lo mejor para otra empresa no le funciona, ¿no? Y al final va a ser la efectividad que tengas, ¿no? También conozco empresas que sí tienen un Chief Diversity Officer y en verdad no hace nada distinto a lo que hace un gerente de recursos humanos. Entonces, creo que hay que mostrar más que... O sea, los cargos son importantes, pero de nuevo, las estrategias van a depender de las eficacias, ¿no? A nosotros nos ha servido un montón
no sé cuánto tiempo más. Todos los años digo, oye, de repente ya hay que desactivar esto porque ya esto está como que súper, y me dicen, no, pero hay que hacerlo. Bueno, sí, no, hay que hacerlo, ¿no? Y el Mocha Model sigue creciendo y este círculo se sigue poniendo más grande y ahora tenemos otros retos. Estamos incorporando muchos temas de inteligencia artificial y el uso de todas estas herramientas nuevas que hay, que por supuesto traen una serie de sesgos. Entonces también estoy trabajando con el Data Office en eso. Entonces es demasiado interesante como para dejar de hacerlo y demasiado divertido porque además uno aprende todo el tiempo, uno aprende. Al final yo siento, como tú lo decías, que todos los líderes tenemos que estar hablando de esto. Nosotros tenemos que estar hablando de esto frente a nuestros equipos. Tenemos que hacer eventos del tema. Tenemos que hacer este tipo de conferencias. Tenemos que hacer estas actividades porque este tema es importante y tenemos que ponerlo en la primera fila de la agenda. Y tú decías además, Selma, del programa de Talento para Innovar. Y es que yo al final lo que siempre he creído desde lo más profundo de mi corazón es que el tema de la diversidad finalmente es un beneficio para el que acepta la diversidad. Nosotros patrocinamos a una entidad que se llama la Casa de Carlota, ¿no, Macris? Que es sí, conozco. Que es muy linda. Nosotros tenemos un programa con ellos, de hecho Dion es con ellos, y hay una historia que es lindísima, y es que hubo una gran convocatoria de Adidas a nivel mundial para hacer unos diseños de unos zapatos, y participaron cientos de empresas de publicidad, Selma, y la Casa de Carlota, esos niños con síndrome de Down, se ganaron esa cuenta con unos diseños que eran frutas planas, y le preguntaron al diseñador, oye, ¿pero por qué lo hiciste plano? Él decía, porque es obvio que un buen diseñador tiene que pensar que si está diseñando frutas para zapatos, tienen que ser planas para que no se caigan. Y eso me pareció divino porque es una visión que nadie más la hubiera podido tener, y eso es muy lindo. Y al final tú hablabas que un poco desde el propio egoísmo y la responsabilidad. Yo les confieso y le contaba a Macris que yo nunca en mi vida había pensado en temas de diversidad porque, para serles franco, yo nunca pensé tampoco en los entornos en que yo me movía hubiera ni siquiera diversidad, digamos, discriminación de género. Yo nunca había ninguna compañera mía, ni de colegio, ni universidad, un ápice distinta, ni mejor ni peor, por cierto. Pero cuando tuve mi hija Adelaide y empecé a ver que esto pasaba, pues fue un poco de esa responsabilidad y que tenemos que hablar. Pero yo simplemente quisiera hacer como una pregunta mía final, y es, tú ves, digamos, con ese panorama único que tienes, mejor que nadie, ¿qué tendencias o desafíos emergentes ves en el panorama de la diversidad, la equidad y la inclusión a nivel global y específicamente en América Latina? O sea, ¿hacia dónde crees que se dirige este movimiento, Selma? Primero, hoy en día hay una polarización enorme en temas de sostenibilidad, diversidad, equidad e inclusión que se cruza con el tema político y se utiliza mucho para exacerbar posiciones políticas, ¿no? O sea, se confunden, como que hay como un merge, ¿no? Entonces, lo primero que yo siempre hago es, regresa, ¿qué es lo básico? ¿Qué es lo básico? Que todo el mundo tiene el derecho de ser su mejor versión. ¿Qué cosas tenemos que hacer para que eso ocurra? Ya está, tranquilidad. A veces en el mundo hay que ir o así para después, ¿no?, llegar al medio. En América Latina me preocupa un montón el tema de, primero, dejarte influenciar por el ruido. El ruido no es bueno, el ruido hay que dejarlo en su sitio. Me preocupa un poco los temas de los fenómenos climáticos y la transición y los temas obviamente también de inteligencia artificial, ¿no? O sea, podemos empezar a dejar personas atrás. Todo este tema de la digitalización, hay una serie de palancas ahí que hay que tener cuidado. O sea, la educación es clave. Si nosotros no nos ocupamos de que todas estas personas tengan acceso a una educación de calidad, no digital, porque en digital también hay cualquier cosa, ¿no? A una educación de calidad, y no tenemos estabilidad institucional para lograr que estas cosas ocurran, también va a ser difícil. Entonces, creo que todos tenemos que activarnos desde la ciudadanía que nos acompaña también y ser actores políticos como ciudadanos. Que Macris, una cosa rápida. No olvides, Selma, el tema de salud mental. Total. El tema para mí es trascendental. Escúchame, pero hay porque tienes razón y ese es uno
Menos mal que Kiara no está acá porque me hubiera regañado, porque eso es uno de los tracks. Acabamos de armar un task force para ver temas de salud mental. Sí, estoy aprendiendo sobre eso, no sé mucho, pero ahí en el próximo podcast me vas a encontrar más cultivada. Buenísimo. Mil gracias a todos. Gracias, Daniel. Gracias, Selma. Y gracias a todos los que se han conectado. A ustedes, gracias. Qué felicidad haberse hecho juntos. Y a quienes siguen a Dion Plus Podcast, los esperamos en nuestro siguiente episodio. Nos vemos. Para saber más sobre los estrenos de cada episodio, revisa nuestro perfil, anótate y te haremos llegar todas las novedades. Dion Plus Podcast es una iniciativa de CMS en América Latina.